Hace un tiempo una paciente me dijo, siento que mi mente ya no es la misma. Me cuesta concentrarme, recordar y no sé qué me pasa. Y pensé, ¿cuántas personas más estarán sintiendo lo mismo, pero en silencio? Hoy quiero contarles lo que nadie nos enseñó sobre nuestra salud cerebral, porque esto no se trata solo de envejecer, se trata de cómo estás viviendo tu día a día. Desde pequeños nos enseñan a cuidar nuestro cuerpo, a lavarnos los dientes, a comer saludable, a hacer ejercicio. Pero ¿quién nos enseña a cuidar el cerebro? Vivimos en piloto automático. Teléfono, agenda saturada, comida rápida, poco sueño. Y un día la mente comienza a apagarse. La memoria falla. Te cuesta concentrarte. Y lo peor es que lo ves como normal, porque así es la vida, porque estoy ocupado, porque estoy estresado. Y empezamos a normalizar tener este tipo de rendimiento. Pero el estrés, la fatiga y el olvido no son normales. Son señales de que tu cerebro está pidiendo ayuda a gritos, te está diciendo que algo está pasando. El cerebro es el órgano más sofisticado que tienes. Tiene 86.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede formar hasta 10.000 conexiones. Esto lo convierte en una red viva, adaptable y poderosa, que tiene la capacidad de transformarse con el tiempo. Esta capacidad se llama neuroplasticidad. Y lo más importante es que las decisiones que tomas pueden activar esa capacidad o pueden bloquearla. ¿Qué la bloquea? El estrés crónico, el mal sueño, la comida ultraprocesada, la falta de estímulos mentales y no moverte. Pero la buena noticia es que todo esto se puede revertir y el día de hoy vamos a hablar de 3 claves para reactivar tu cerebro. La primera, aprende algo nuevo cada día. Cada vez que aprendes algo nuevo, creas nuevas conexiones neuronales. El proceso de aprendizaje genera una palabra rara que se llama sinaptogénesis. Esto es la creación de nuevas conexiones entre las neuronas, nuevas comunicaciones. Como mencioné previamente, la neuroplasticidad es esta capacidad del cerebro para reorganizarse estructuralmente y funcionalmente cuando estamos ante un aprendizaje o una experiencia nueva. Existen estudios, múltiples estudios que muestran esta capacidad de nuestro cerebro. Como por ejemplo, un estudio con personas que aprendieron a hacer malabares mostró que después de solo 3 meses presentaban un crecimiento en la materia gris del cerebro en áreas relacionadas con el procesamiento visual y el movimiento, que es lo que estamos trabajando al hacer malabares. La evidencia científica nos dice cómo la práctica y la repetición van a fortalecer las conexiones y las comunicaciones entre las neuronas, haciendo que el aprendizaje sea más eficiente con el tiempo. Por eso no podemos pretender aprender las cosas con una sola vez de verlas. Para que el cerebro aprenda necesita repetición, repetición, repetición. Te lo repito, repetición. Aprender un idioma, tocar un instrumento o incluso cambiar de ruta al trabajo activa áreas del cerebro que van a ayudar a generar estas nuevas conexiones entre neuronas y nuevas autopistas neuronales. Así que el reto para hoy es aprender una cosa nueva, solo una. Con que hagas esto, tu cerebro ya empezó a transformarse. La segunda estrategia es moverte. Cuando haces ejercicio, liberas sustancias que nutren a tu cuerpo, como el BDNF, que actúa como fertilizante para las neuronas. El BDNF es una proteína que promueve la supervivencia y el crecimiento de las neuronas. El ejercicio aeróbico eleva significativamente los niveles de esta proteína, mejorando la memoria, el aprendizaje y la neuroplasticidad. Incluso estos cambios se pueden ver en personas mayores, no importa la edad. En un estudio que se realizó con personas mayores que realizaron caminata durante un año, se mostró el aumento del volumen del hipocampo, que es el área del cerebro encargada de la memoria. Al mostrar un aumento en el volumen del hipocampo, la memoria también mejoró. Así que recuerda a esta sustancia, el BDNF, como el abono que ayuda a crecer las ramas del árbol cerebral. Y ese abono se activa cada vez que caminas, bailas o haces ejercicio.
Así que el reto, muévete al menos 20 minutos al día. Tu mente se activará más que nunca. Y la última actividad que puedes hacer es cogerla suave, como decimos en Colombia. Respira, medita y descansa. Cuando meditas o respiras profundamente, activas tu sistema parasimpático y le das al cerebro el descanso que necesita para repararse. El sistema parasimpático es la parte del sistema nervioso automático que promueve la relajación, la digestión y la recuperación celular. Técnicas como la respiración profunda, la meditación o el mindfulness, te dejo el link para el video de mindfulness, reducen la activación del sistema del estrés, que es el sistema simpático, y activa el sistema parasimpático, que es el sistema de descanso. Existen múltiples estudios que han mostrado cómo practicantes de meditación muestran un aumento en la densidad de la materia gris en regiones del cerebro relacionadas no solo con el aprendizaje, sino también con la regulación de las emociones. Solo se necesitan 4 días de mindfulness para mejorar la atención y disminuir la ansiedad. Pero si queremos que esto se sostenga en el tiempo, pues tiene que convertirse en un hábito. La respiración controlada ha demostrado regular el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es el eje que está relacionado con la respuesta del estrés y el cortisol. Respirando únicamente vamos a poder regular este eje. Así que recuerda esto. Cada vez que haces una respiración profunda y lenta, es como si le dijeras a tu cerebro, estás a salvo, ahora puedes sanar y reorganizarte. El reto para hoy es que te aprendas esta respiración. Es algo muy sencillo. Es la respiración en caja. Inhalas, retienes, exhalas, retienes, como si estuvieras dibujando una cajita. 4 segundos o un cuadrado. Como si estuvieras dibujando un cuadrado. 4, inhalo, retengo, exhalo, retengo por 4 segundos. Vamos a hacerlo ahora mismo. Inhalas. 4, 3, 2, 1. Retienes. 4, 3, 2, 1. Exhalas. 4, 3, 2, 1. Retienes. 4, 3, 2, 1. Esta técnica de la respiración en caja la usan atletas de alto rendimiento, marines y cada vez más profesionales bajo presión y personas que necesitan calmar su estrés. Y tú la puedes usar para algo más importante, para cuidar tu mente y para recuperar tu claridad. Con estas 3 simples técnicas, la ciencia ya demostró que tu cerebro puede mejorar. Ahora te toca a ti. Tu cerebro no necesita ser joven, solo necesita que lo cuides, lo nutras, lo actives y lo dejes descansar. Y eso nadie nos lo enseñó hasta ahora. Por eso creé una guía gratuita para ti, una herramienta práctica, sencilla y basada en la ciencia con hábitos clave para mantener tu cerebro fuerte, ágil y sano. Te dejo el link en la descripción. Y recuerda, cuando cuidas tu cerebro, transformas tu vida. Nos vemos en el próximo video.